Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para poder compartir con ustedes esta presentación que, como ya es bien sabido, hemos centrado en los últimos días a partir de las coordinaciones que desde la propia Presidencia de la República, desde la jefatura del Poder Ejecutivo, cuando se dio la alocución anual, el informe de rendición de cuentas del ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, en la Asamblea Nacional, que entre otras cosas, dentro del principio de cooperación entre poderes públicos, se le solicitó continuar, desarrollar, ampliar la lucha, el combate contra las mafias que trafican combustible, en detrimento finalmente, como lo dijimos la semana pasada, de la economía popular. Atacar a través del lucro indebido por parte de mafias organizadas, algunas individualizadas, otras grupales, el erario y el patrimonio de nuestro pueblo, sin importar distingo de raza, color, sexo y religión. El Ministerio Público obviamente ya había adelantado trabajo sobre esta materia, pero las coordinaciones realizadas entre el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, PDVSA, los organismos auxiliares de justicia, el Ministerio Público, tribunales competentes en esta materia, ha acelerado obviamente que los usuarios, las comunidades, se atrevan a denunciar con mayor fuerza este flagelo que tiene ya resultados. O sea, lo importante es que ya estamos viendo, a pocos días de haber iniciado esta cruzada, resultados muy importantes, en donde obviamente ha contribuido mucho que hayamos habilitado el teléfono 0800 FISCA 00, porque a partir de allí, vean ustedes, hemos recibido, desde el momento en que colocamos público esta línea telefónica, 710 denuncias a través del número, repito, 0800 FISCA 00. Se han realizado 145 procedimientos y hay ya 32 detenidos en flagrancia en el marco de la lucha contra estas mafias. Es bueno detallar algunos de los casos que son referenciales, obviamente, pues no podemos detallarlos en extenso todos. Por ejemplo, el de la ciudadana María Cipriani, detenida el 18 de enero en el estado Miranda. Dicha ciudadana exigía pago en dólares para dejar surtir gasolina en la estación de servicio El Deleite, ubicada en Cuba. Al momento en que un fiscal del Ministerio Público, acompañado por funcionarios del 6CPC, se hizo presente en el sitio, vio cómo esta ciudadana recibía un pago en divisas de un conductor. Al ser consultado, por el motivo del pago, explicó el denunciante que le fue exigido por la mujer para poder surtir combustible en su vehículo, al margen de los precios y de las formas y modalidades que el propio Estado venezolano ha difundido al respecto de este servicio público. En esta estación de servicio limitaban el acceso a solo 150 vehículos diarios. Luego informaban del cierre de la misma y comenzaban a cobrar dinero en divisas a los usuarios que querían surtir, obviamente, más allá del margen del precio tabulado por el Estado venezolano. La mencionada ciudadana fue presentada ante el Tribunal del Estado Miranda, en los Valles del Tuy, por el delito de corrupción propia y quedó privada de libertad. Otro caso es la detención el 20 de enero del funcionario Jonathan Castejón, supervisor jefe de la Policía del Estado Bolívar,
quien estando asignado a la estación del servicio Maipure para su resguardo, se dedicaba a comerciar el combustible ilegalmente y exigir pagos en divisas a quienes intentaban o buscaban surtir gasolina. Tras recibirse una denuncia, este funcionario fue detenido y al revisarse su teléfono se encontró evidencia de que se dedicaba a la comercialización ilegal con el combustible. También se identificó a otros implicados a quienes se les solicitaron órdenes de aprehensión. Al detenido se le imputaron los delitos de corrupción agravada, contrabando agravado y agavillamiento. Otra de las prácticas delictivas que han sido descubiertas se refiere al robo de combustible desde tuberías que transportan la gasolina entre distintas instalaciones de PDVSA. Vean cómo va mutando el delito, cómo ante el ataque obviamente de los órganos de justicia, los delincuentes van buscando la manera de ir transformando sus modalidades para no ser descubiertos, pero al final todo criminal es descubierto. El 20 de enero fueron presentados 8 personas que fueron capturadas sustrayendo gasolina de un tubo matriz en Barquisimeto que distribuye combustible hacia los centros de distribución de Yaritagua, Barquisimeto, para abastecer a 9 estados: Aragua, Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Portuguesa, Lara y Yaracuy. Al momento de su captura le fueron decomisados 2 automóviles, 2 motocicletas y 1.500 litros de gasolina que habían sido robados para destinarlos a la venta ilegal. Los 8 detenidos fueron presentados por los delitos de contrabando agravado, manejo indebido de sustancias químicas peligrosas y asociación para delinquir. Quiero también destacar las inspecciones que han sido instruidas por nosotros desde el Ministerio Público, en donde en todos los estados se han conformado desde la semana pasada comisiones conjuntas entre el Ministerio Público con instancias policiales y del Ministerio para el Petróleo para inspeccionar in situ, en tiempo real, las estaciones de servicios denunciadas a través del 0800 Fisca y también pues por las otras vías que las propias usuarios y comunidades ya han venido realizando desde hace ya un tiempo. De alguna manera este tipo de delito, esta modalidad de delito, el tráfico de combustible, se vincula al tráfico de material estratégico y queremos también mostrar estos avances, esta lucha, ¿no? En los últimos días hemos propinado importantes golpes, vamos a decirlo así, a las mafias que trafican con material estratégico. Este 14 de enero fueron detenidos 3 ciudadanos que negociaban ilegalmente en el estado de Barinas, por ejemplo, 40.000 kilogramos de cobre. Ustedes saben que cuando hacen este tipo de acciones de robo de material estratégico, afectan directamente a los servicios públicos. Afectan, por ejemplo, el servicio básico, elemental, de tener, por ejemplo, luz eléctrica. Al robar el cableado, muchas veces, de CanTV o de empresas operadoras. Y eso es muy grave porque obviamente este tipo de delincuentes, para tener un lucro ilícito, atentan contra los servicios de la ciudadanía. Que sabemos que al atentar contra el servicio eléctrico, de manera automática también se atenta contra el poder tener en el día a día el servicio del agua, del vital líquido. Así que también queremos llamar la atención de este flagelo y que las mismas actividades de denuncia que se están haciendo por la vía de los 0800 Fisca para tramitar denuncias sobre el tráfico de combustible se haga sobre este flagelo que es el tráfico de material estratégico, y está abierta esa línea que ya la teníamos para
las denuncias, obviamente, de cualquier otro tema que atente contra la dignidad humana, violaciones a derechos humanos, delitos comunes, delincuencia organizada, etcétera. Entonces queremos recordar que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana le solicitaron a estos 3 sujetos la documentación que amparaba la legalidad del material, y estos alegaron que no poseían ningún documento. Imagínate, tener 4.000 kilogramos de cobre y decir que no tienen ningún documento que alegue la propiedad de los mismos. Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Pérez, Emiro García Cabeza y Jackson Oliveira Meneses. Se le precalificaron los delitos de comercialización ilícita de material estratégico y asociación para delinquir. En otro caso, este 18 de enero, fueron detenidos 4 ciudadanos del estado Guárico, a quienes se le incautaron 9.100 kilogramos de cobre. Se trasladaba en una pick-up y un camión tipo volteo. Al inspeccionar el camión se le descubrió un doble fondo en el que se escondía el material. Los detenidos forman parte de un grupo de delincuencia organizada denominado los Platinum. Las experticias revelaron que estos 9.100 kilogramos de cobre corresponden a material robado a Corpolec. ¿Ve? Allí ya se los decía en el caso anterior, ¿se dan cuenta? Material robado a Corpolec. Estos grupos suelen robar estos materiales a Corpolec, CanTV y PDVSA. Al final, ¿quiénes terminan siendo afectados? La población en general, la comunidad en general, la gente de urbanizaciones y barriadas, instituciones públicas o privadas, por este tipo de delincuentes. Se les imputaron los delitos de tráfico ilícito de material estratégico y agavillamiento. Son variantes de la corrupción que no podemos tolerar. Y he dicho, y ha sido un menester nuestro, mensual, semanalmente, anualmente, informar de los avances que en materia de lucha contra la corrupción dentro de este propio Ministerio Público hemos ido nosotros desarrollando. Porque la ley entra por casa, debemos dar el ejemplo. Nosotros somos garantes de la justicia. Tenemos que depurar, reestructurar, organizar mejor, obviamente, la institucionalidad democrática y particularmente el sistema de justicia, y dar los golpes certeros que deben hacerse y que queden los mejores dentro de estas instituciones que le sirven al sistema de justicia, particularmente el Ministerio Público, que lidera, como sabemos, la acción penal. En tal sentido, quiero informar que recientemente fueron detenidos 2 fiscales en el estado Mérida. Eso fue apenas hace unos días, por solicitar dinero a un investigado para no aprenderlo. Y otros 3 fiscales en el Zulia fueron imputados también por ilícitos similares a estos que estoy señalando. Con estos cargos recientes, estos casos recientes, hemos ya procesado e investigado a 287 exfiscales ya, de los cuales 249 han sido judicializados. De ellos, 158 han sido imputados, 27 han sido condenados, 14 se encuentran hoy privados de libertad por la escala gravísima de sus hechos cometidos, y 18 tienen orden de aprehensión y se encuentran prófugos de la justicia. No es de extrañar que aproximadamente el 80% de estos fiscales pertenecían o venían de la gestión anterior. No hay sorpresa por ello. Modos operandi más comunes de los fiscales procesados. Siempre hago esta mención para que tengamos claro este tipo de trama y rápidamente la develemos y la denunciemos. Corrupción propia simple. El fiscal del Ministerio Público cobra y recibe una cantidad de dinero para de alguna manera favorecer a la persona que va a ser presentada. Corrupción propia agravada. El fiscal del Ministerio Público, que conoce una investigación penal, solicita el sobreseimiento de la causa sin tener en las actas del expediente elementos
de convicción que den alguno de los presupuestos establecidos para ello. Esto con el fin de favorecer al investigado o imputado. Obviamente, en estos casos hay una cooperación directa de algún juez o de algún miembro de un órgano auxiliar de justicia, no lo duden, o de algún bufete de abogados, que actúan muchas veces en comandita, estilo mafia organizada, que debemos denunciar sin temor, sea juez, sea fiscal, sea policía, porque ellos están es para servirle al pueblo, no para atentar contra ellos. Caso en que se incurre en el delito de concusión, el fiscal del Ministerio Público en una investigación penal que conoce le pide dinero al investigado de auto para manipular declaraciones a fin de poder arribar a un acto conclusivo que le beneficie. Caso en que se incurre en el delito de omisión dolosa, o sea, una omisión ya premeditada. Primer supuesto, el fiscal del Ministerio Público deja de emitir un acto conclusivo a los 45 días posterior a la fase de la audiencia de presentación en un procedimiento con detenido para que decaiga la medida de manera premeditada y el tribunal otorgue la libertad. Segundo supuesto, el fiscal del Ministerio Público no ejerce dolosamente un recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica, desestimación de delito o una revisión de medida mal decretada por el tribunal. Es muy importante aquí hacer la alerta de la importancia, y se lo hemos instruido a todos nuestros fiscales, de ejercer cuando consideremos que una decisión de un tribunal no está ajustada a derecho, la apelación con efecto suspensivo, que permitiría que quien esté privado de libertad continúe privado de libertad. ¿Por qué? Porque hay un supuesto, hay los elementos de convicción que revelan que esa persona es responsable de un hecho grave, de un hecho delicado. Para poner un ejemplo reciente de la importancia de la apelación con efecto suspensivo, que antes de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal la teníamos en 3 fases. La fase de presentación, luego en la fase intermedia y posteriormente en la fase de juicio. En la reforma del Código Orgánico Procesal Penal quedó la apelación con efecto suspensivo, que es potestad y cualidad del Ministerio Público de poder apelar bajo esta vía en la fase tanto de presentación como en la fase intermedia. Estoy hablando de la apelación con la cualidad y modalidad de efecto suspensivo, que implicaría que la persona que está privada de libertad y un tribunal haya decretado que sea excarcelado, el Ministerio Público apela con efecto suspensivo y permite que ese sujeto presunto responsable de hechos punibles continúe privado. Por ejemplo, como lo que ocurrió en el municipio Rojas del estado Barinas. Hemos difundido por redes este lamentable hecho. Unas personas, una horda, pudiera decirse así, de aproximadamente 200 personas en horas de la noche, asedia una casa al peor estilo de las hordas fascistas. Una vivienda donde estaba en ese momento tanto la señora madre de una menor hija como otros familiares, y en tono de revancha, vean ustedes, en tono de revancha, en razón de que la persona que vivía en esa vivienda bajo la cualidad de una inquilina, siendo hermana del exalcalde, en este caso miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, había sido, vamos a decir así, había perdido las elecciones municipales y había ganado en ese municipio Rojas un alcalde de oposición en Barinas. Bueno, esta horda llegó a esa casa, la asedió y con mandarrias en mano, eso se ve solamente
en épocas medievales, pretéritas. Aquí no puede permitirse eso. Rompen la pared de la casa para ingresar ¿a qué? Uno pudiera pensar que ahí pudo haber ocurrido un homicidio. ¿Por qué no? Si hay 200 personas furiosas, gritando, incluso ofendiendo por su condición política a la hermana del exalcalde del PSUV en ese municipio de Rojas, y había un niño menor de edad, ahí pudo haber ocurrido cualquier cosa. Aparte de lo que pudiera ser, supóngase usted, la alteración del orden público, etcétera, ahí hay tipificado el delito de instigación al odio por razón política e ideológica. Eso lo han hecho los grupos de trabajo de Naciones Unidas. Existe instigación al odio por sexo, identidad sexual, color, religión o una identidad política. Ahí está ese supuesto. Hubo un tribunal de instancia de funciones de control en Barinas que desestimó el delito de instigación al odio en la audiencia de presentación. Inmediatamente instruimos al fiscal que llevaba la causa para que apelara con efecto suspensivo ante la Corte de Apelaciones de Barinas. Subió a la Corte de Apelaciones y de manera para nosotros correcta y como debe ser en las instancias de la garantista pues de la justicia venezolana, recibió la Corte de Apelaciones de Barinas el escrito del fiscal apelando con efecto suspensivo y lo acordó. ¿Qué implicó esto? Que las personas que estaban privadas de libertad continuaran privadas de libertad. O sea, ¿cómo queda entonces la justicia si hubieran quedado estas personas libres? Vuelven a cometer el hecho, porque se sentirían como que, bueno, mira, la impunidad total. Por eso es lo bueno de la justicia en los términos que establece la Constitución y la ley. Si ha habido un error procesal, bueno, se corrige. Vean lo importante entonces de estos hechos. Y cuando no ocurre dolosamente el recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica, desestimación de delito o una revisión mal decretada de una medida por un tribunal, estamos entonces ante el segundo supuesto en que pudiera incurrir un fiscal de omisión dolosa. Cuidado con eso. Caso en que se incurre en el delito de abuso de funciones, el fiscal del Ministerio Público en un acto arbitrario y violento utiliza su condición y credenciales para obtener beneficios en forma de atención prioritaria no justificada, o la apertura de recintos cerrados, o la entrega de propiedades, o para evadir responsabilidades. Caso en que se incurre en el delito de alteración de documento público, el referido delito se concreta cuando un fiscal del Ministerio Público libra una boleta, bien sea para citar o notificar en una causa que adelanta otra representación fiscal y en consecuencia forja tanto el sello de la mencionada oficina del Ministerio Público como la firma del fiscal que la representa para obtener beneficio. Igualmente, tenemos ya para terminar el supuesto sexto de corrupción laboral en delitos de certificación falsa, alteración de documentos y omisión dolosa. El Ministerio, como institución única, indivisible y jerarquizada, cuenta con un sistema digital denominado Sistema de Seguimiento de Casos, a través del cual se logra un control general y transparente de investigaciones y de los fiscales que las adelantan, porque obviamente somos una institución jerarquizada que se rige en base a la Constitución y la ley, y si no existiera este tipo de control, imagínense entonces de qué estamos hablando. Algunos detractores que quisieran que esto fuera la anarquía total critican que nuestra gestión haya buscado de manera estricta, de manera severa, pero apegado a la Constitución, a la ley, este tipo de control y de seguimiento de casos. ¿Qué quisieran ellos? Bueno, que esto fuera lo que fue en el pasado, ¿verdad? Una institución garante de la legalidad, de los derechos humanos, de la verdad y de la justicia, pegada de bufetes, pegadas de mafias tribunalicias, pegadas de intereses ajenos a la justicia para implosionar el Estado de Derecho. Pues no. En tal sentido, hemos dicho que todo este sistema depende lógicamente de la forma en que cada representante fiscal alimenta el mencionado sistema. Es por ello que la negligencia, el error y la omisión pueden configurar el delito de
certificación falsa y alteración de documentos. Estos tipos penales se han visto materializados de manera conjunta en distintos escenarios. Por ejemplo, cuando el fiscal del Ministerio Público, a pesar de conocer su obligación de trabajar las causas y al mismo tiempo cargar esa información en tiempo real a través del sistema de seguimiento de casos como medio de seguimiento y control de la actividad fiscal y el desarrollo de las investigaciones, no lo hace. Por negligente, porque lo hace de manera dolosa o adrede o como fuese, pero no puede permitirse, y esto será o es sancionado. Segundo, cuando el fiscal del Ministerio Público provee al sistema de seguimiento de casos un estado errado de causas específicas. Tercero, cuando el fiscal del Ministerio Público omite y relaja sus obligaciones de impulsar el avance de las investigaciones que adelanta, lo que evita el dictamen oportuno del acto conclusivo, o cuando habiendo sido presentado no impulsa el desarrollo del proceso a objeto de que sea emitida la sentencia correspondiente. Cuarto, cuando el fiscal del Ministerio Público, consciente que tiene a su cargo la correcta organización de la oficina fiscal y la transparencia de las investigaciones que adelanta, al momento de cargar la información de las mismas en el sistema digital de seguimiento de casos, aporta una información distinta, tales como una cantidad de casos concluidos, diligencias realizadas, que son falsamente mayor a la cantidad real. Estos son delitos de certificación falsa, alteración de documentos y omisión dolosa, que trae como consecuencia una acción penal contra ese funcionario. Las conductas anteriormente descritas se traducen en la certificación como cierta de una información falsa, lo cual conlleva la alteración ilegal del documento electrónico general que se crea partiendo de ese errado suministro de información que realiza el fiscal del Ministerio Público. El fundamento de nosotros haber tenido este hallazgo y colocarlo como un hecho punible es los artículos 79 y 80 de la ley contra la corrupción. En tal sentido, pues, y de esta forma, el Ministerio Público sigue adelante al servicio de todos, dentro del principio de cooperación entre poderes públicos, aportando no solo esta práctica jurídica de acción penal, sino también, como lo hemos dicho, elaborando leyes. Ya tenemos aproximadamente un paquete de 7 leyes que en su momento oportuno presentaremos ante la digna plenaria de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.